el año 2017. Sí. Bueno, había un pequeño matiz porque hablaba del contenido de los acuerdos, pero no del acuerdo en forma documental. Sí, correcto. En todo caso es una cosa muy dolorosa y creo que, en fin, la oposición haría bien en sopesar los pros y los contras de lo que está haciendo, porque como tú y yo hemos opinado cada uno desde su respectivo ángulo, aumentar la inestabilidad en este momento es, a mi juicio, una muy mala idea. Y le quedan pocos meses a Sebastián Piñera y por último enjuícienlo después. Pero, en fin, ya los dados están echados y al parecer tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados. A ver, vamos explicándolo a nuestros auditores, porque como este es un lenguaje jurídico, Carlos me va a ayudar, que es abogado, pero el dato es el siguiente. El presidente Piñera, hay un primer dato que es muy importante, es un hombre de mucha fortuna, 2.400 millones de dólares es lo que estima la revista Forbes, que es la que calcula los millonarios del mundo, y que pasa a constituir con esa cifra el tercer patrimonio más grande de Chile, detrás de la familia Luxich y detrás de la familia Mate. Es evidente que cualquier persona con ese patrimonio tiene una cantidad de negocios y emprendimientos múltiples y en consecuencia es un potencial conflicto de interés por donde se le mire. Producto de lo anterior, ciudadano auditor, el presidente, incluso antes que se legislara sobre el efecto que voy a explicar, estableció lo que se llama el fideicomiso ciego. Es decir, que durante su mandato él se sustrae de cualquier información o toma de decisiones sobre sus plata y sus negocios. Él lo firmó, después eso se hizo legislación y de ahí para adelante las personas con patrimonio altísimo, hay ministros, pueden haber hasta parlamentarios, declaran su fideicomiso ciego. El punto está que una vez que en versión presidencial, desconociendo el negocio, la familia Piñera, a través de su gerente, el señor Noguera, hizo el acuerdo con la familia Délano para venderle una parte de su participación en el proyecto Dominga. Esa parte era más o menos 150 millones de dólares que se pagaban en 3 cuotas. La primera cuota se pagó inmediatamente en diciembre del 2010, la segunda cuota en enero del 2011 y la tercera cuota, que es la discordia, se pagó en diciembre del 2011. Ahora, esa tercera cuota, que era bastante marginal con respecto a los otros, eran solamente 10 millones de dólares, con respecto a los 150, es la que está en cuestión. Porque a raíz de una querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez, esto fue a la Fiscalía, en el ámbito de otra acusación que tenía que ver con Exalmar, la empresa pesquera y en el tema con el límite marítimo con Perú. En esa investigación se tocó el tema de Dominga. El fiscal Guerra, que fue designado para este efecto, sobreselló el caso, o sea, declaró inocente al presidente. La parte querellante reclamó a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones insistió en la inocencia del presidente. La parte querellante se fue a la Corte Suprema e insistió y la Corte Suprema reivindicó lo fallado anteriormente por la Corte de Apelaciones, el Tribunal de Garantía y el fiscal. Sin embargo, lo que hoy día decide el Ministerio Público, como decía muy bien Carlos Larraín, es que no obstante que el abogado del presidente sostiene que ya es cosa juzgada porque todos los antecedentes los vio en su minuto de fiscal a cargo de la investigación, hay un dato relevante, ciudadano auditor. Lo que vio el fiscal en su carpeta era un acuerdo, no el contrato físico, un acuerdo en español y, como decía la vocera del Ministerio Público hoy día, no estaba en esa investigación el contrato físico en inglés que establecía el carácter de la tercera cuota. Tercera cuota que decía que se pagaba siempre y cuando la zona donde se iba a hacer el proyecto Dominga
no fuera declarada patrimonio ambiental, o sea, que no se pudiera hacer el proyecto. Y eso ha llevado entonces al Ministerio Público a iniciar de oficio, que es una fórmula, una investigación penal contra el presidente de la República, sobre la base, incluso lo dice la vocera, de eventuales delitos, como el cohecho, que es grave, y el soborno, este último adjudicado o pretendidamente adjudicado a la contraparte del negocio, la familia Delano. Entonces, ese es el hecho jurídico, pero obviamente que genera un impacto político, quiero decirte que es mundial, ¿eh, Carlos? Ya en algunas portadas de los periódicos más importantes del mundo está este caso. Y eso refuerza, en consecuencia, lo que ya había determinado la oposición en sus bancadas de diputados, de hacer el juicio político, no el juicio penal. Y el juicio político entonces se presenta la próxima semana, de acuerdo a los plazos de la Constitución, y en mi opinión es altamente probable que la oposición logre acusar en la Cámara al presidente, pasa al Senado, y ahí donde yo tengo una discrepancia con mis compañeros, porque en el Senado, solo sobre si existieran 6 senadores de derecha que juzgaran al presidente para destituirlo, se podría llegar al objetivo del juicio político. Necesitarían 29 votos de los 29 votos y nosotros somos 24. ¿Ah? Entonces, se genera un cuadro político evidentemente convulsionado, y si lo llevamos a la elección presidencial, vamos a ver qué pasa el lunes en el debate televisivo. ¿Qué va a decir el candidato Sichel? ¿Qué va a decir el candidato Kast? Ya sabemos lo que va a decir el candidato Boric y mi candidata Proboste. Pero el punto es cómo se van a desvincular, sobre todo Sichel, del tema que, más allá de los detalles que son fundamentales, del punto de vista de la opinión pública, es que se queda, por así decirlo, con los titulares. Y los titulares dicen que se abrió una investigación penal contra el presidente de la República. Ahora, mira, en todo este resumen que tú has hecho del cuadro, subyace una cuestión, y es de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, que lo era el año 10 y 11, hubiera influido en la decisión de no declarar zona protegida al área donde se iba a desarrollar el proyecto. Entonces, aquí lo que hay es una hipótesis todavía. Sí, puede que por razones procesales la Fiscalía tenga razón en decir, no conocí yo los términos exactos del contrato aquel, sino las condiciones generales del acuerdo. Y en esas condiciones generales no figuraba la condición de que no hubiera estorbos medioambientales. Claro. Pero, en fin, mira, yo soy de una escuela un poquitito más cauta que la de algunos de los loquitos que hay en la oposición. A mí me parece que agregarle incertidumbre al cuadro actual, aunque sea para darse el sublime placer de terminar de humillar a Sebastián Piñera, no está justificado. Pero, en fin, hay que estar a lo que está ocurriendo. Si la Fiscalía ha hecho andar el proceso, bueno, tendrá que avanzar ese proceso y ver en qué concluye. Pero, repito, con una frasecita de apertura de esta intervención, todo esto está predicado sobre la presunción de que Sebastián Piñera influyó en la decisión de remover cualquier obstáculo de los organismos de protección del medio ambiente. Y eso evidentemente no está demostrado. Claro, ahora, sí vale la pena señalar que en la totalidad del precio, la cantidad final, la que dependía de la condición esta de ausencia de objeciones medioambientales, era muy pequeña, creo que no alcanzaba 10 millones de dólares, lo cual así es, son 10 millones de dólares, sí. 140 es verdaderamente el chocolate del loro. Pero todos sabemos que el instinto adquisitivo es una cosa poderosa. Sí. No sé, llamar a la oposición a la tranquilidad y a la cordura en el ambiente en que estamos es muy difícil. Creo que la maravilla de poder terminar de arrastrar a Sebastián Piñera en términos ya no políticos, sino también personales y con connotaciones penales, es una tentación demasiado fuerte para la oposición que hemos visto en acción estos años. Pero yo lo siento como país. Yo creo que para Chile es un descrédito
Chile era un país relativamente serio, ¿ah? No andábamos echando abajo presidente, y nada, pues hay tantos otros síntomas de fiebre que agregarle aún otro elemento de inestabilidad, bueno, hace que la situación general se deteriore. Eso es lo único que yo me atrevería a decirle a un parlamentario de la oposición. Mire, piénseselo, ¿valdrá la pena? Yo francamente creo que no. Pero en fin, están echados Claro, los dados y hay que afrontar nomás. sí, lo que pasa es que el clima de opinión pública, el presidente y el gobierno están en el orden del 15 al 20% de aprobación. Entonces, este es un torrente que va contra eso. Ahora, tú colocas una variable importante que tiene que ver con la suma de situaciones complejas que vive el país. La migración. Después quiero hablar sobre la foto que viene en Mercurio hoy día en la reserva de Mayeco, que es el tema de la zona roja de la Araucanía, el tema económico y social, la economía que el próximo año va a crecer, según el Banco Central, no más del 2%, la inflación que hoy día anualizada alcanza el 5,6%. Entonces, por lo menos yo tengo 1,2% en el mes de septiembre. exactamente, pero anualizada está sobre el 5,5%. Entonces, son fenómenos que en la perspectiva, aquí hablo desde mi lado, de que es altamente probable que el próximo gobierno, que va a ser el más difícil desde 1990 por las razones que he dado y muchas otras, se inicie en un contexto de convulsión política derivada de la destitución del presidente de la República en plena campaña presidencial, bueno, le genera un cuadro de vulnerabilidad, de inestabilidad, que a cualquier gobierno que asuma le es complejo, pero particularmente a un gobierno de izquierda y centroizquierda. Y digo izquierda y centroizquierda, ciudadano auditor, porque independiente que pase a segunda vuelta, que hoy día la primera opción la tiene Boric y la segunda opción la tiene mi candidata Proboste, bueno, ese gobierno se va a enfrentar a las situaciones ya descritas. Entonces, es bien complejo la decisión estratégica, pero la decisión estratégica en cualquier ámbito de la vida, pues, Carlos, requiere mucha prudencia, mucha experiencia y no perder el objetivo final y quedarse contento con el objetivo inmediato, que es lo que yo creo que es lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría de la oposición. O sea, dar un golpe táctico, a lo menos a ganar en la Cámara de Diputados, sabiendo que lo más probable es perder en el Senado por el quórum que tú hacías referencia, pero genera un cuadro de convulsión política, porque un dato, nunca en la historia de Chile un presidente ha sido destituido por una acusación constitucional. Nunca. Sería completamente inédito. Ahora, Y además te creo que el único récord que hay es que Carlos Ibáñez del Campo, dictador en su primera gobierno y presidente constitucional en el segundo, es el que hoy día tiene el récord, porque fue acusado en ambos espacios. Fue acusado después de que se le destituyó el año 31, porque hubo una rebelión civil, y fue acusado el año 56 durante su segundo mandato. Ya el presidente de la República, a raíz del tema de los derechos humanos en octubre del 19, ya fue acusado, pero esa acusación se perdió por 6 o 7 votos. Entonces esta segunda acusación colocaría al presidente Piñera en el récord de presidentes acusados constitucionalmente. yo creo que tú das en el clavo cuando dices, visto la temperatura, el predicamento de la oposición actual y la falta de visión de mediano plazo que ha demostrado, es bien obvio que están primando los factores tácticos. O sea, hay que anotarse un poroto más. Hay que tratar de que esto esté en plena ebullición cuando ocurran las elecciones presidenciales, porque claro, de este modo se sella la suerte de cualquier candidato de la derecha, si les guste o no. Los candidatos claro, de la derecha van a aparecer de algún modo teñidos. Ahora, la ventaja final del asunto yo no la encuentro, porque la verdad es que si Boric va punteando, ¿qué más necesidad de remachar un triunfo de la izquierda en un país que va a estar acéfalo?
la presidencia de la República la pasa a ejercer el presidente del Senado, oye, si llega a prosperar, ¿ah? La suspensión. Pero Inmediatamente ese es un dato relevante de información, ¿eh? Porque como esto es inédito, para nuestros auditores, primero, la acusación se presenta de acuerdo a los plazos la próxima semana, requiere la firma de mínimo 10 y máximo 20 diputados o diputadas, que ya están. que obviamente que ya están. Se pasa entonces a un sorteo donde se eligen 5 diputados por sorteo, pueden ser de cualquier bloque, que hacen como la primera revisión de la acusación. Pero las conclusiones de esa comisión no obligan a la No, sala. no son vinculantes, entonces se va a la sala y si la oposición vota en bloque, está aprobada la acusación constitucional contra Piñera, porque la oposición hoy día tiene 83 diputados. Y la Constitución dice que para acusar a un presidente en la Cámara se requiere la mayoría absoluta de los titulares. Y como son 155, la mayoría absoluta es 78. 78 diputados. Pero como la oposición tiene 83, le sobran 4, 3 o 4. ¿Ya? Entonces, no creo que vayas a tener 5 defecciones, a menos que en el lapso se probara que el cargo es infundado, cosa que es muy difícil. Muy difícil por los tiempos, Carlos, porque la fiscal designada, que es la fiscal regional de Valparaíso, tiene que cumplir los procedimientos. Esto es una investigación de oficio. No se ha formalizado al presidente. Solamente si la fiscal de Valparaíso determina que hay antecedentes en su investigación sobre estos potenciales delitos de cohecho y soborno y negociación impropia, ahí se pasa a la formalización del presidente de la República. Ahora, imagínense este cuadro en plena campaña, es una cosa, por lo menos yo lo miro desde la historia, e inédita. Inédito, Francisco, y doloroso. Doloroso porque al fin y al cabo en Chile, bueno, tendremos nuestras debilidades y complicaciones, pero nos hemos caracterizado por tener presidentes honrados, ¿no? Sí. En fin, sé que se dijo en su momento que Allende había recibido dinero para las campañas, está bien, y viceversa, ¿no? Pero claro, pero eso... había llegado hasta el presidente de la República con un cargo de este tipo. Claro. Es muy duro para el ánimo nacional, y ya el ánimo nacional está bastante golpeado, así que si prospera esta, digamos, si sigue avanzando esta acusación, y creo yo que es lo que va a ocurrir, tenemos que enfrentar las consecuencias que van a ser la de un fortalecimiento de la izquierda y la de todos los que opinan que todo en Chile es una conspiración mundial para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Pero en el otro platillo de la balanza yo pongo que la psicología humana no aguanta tantos cambios simultáneamente. Es una cosa probada de que el hombre puede tolerar un cierto número de cambios, y cuando se le empieza a mover todo el piso, surge el ambiente de la pesadilla. Sí. Y puede que en un ambiente de pesadilla hay una reacción y se diga, ¿sabe qué más? Mire, afirmemos lo esencial, y pudiera dañar las aspiraciones de la izquierda. Pero en fin, es un consuelo típico que me estoy dando. Así es. Bueno, escucho una musiquita de fondo, significa... Hay que cambiar. Que tenemos que irnos a los avisos. Y vamos a escuchar la maravillosa voz de Bárbara Diseño. Ya. Atentos, vamos al segundo bloque. Ok, ponte la música. Bueno, ciudadanos, después de escuchar los interesantes avisos comerciales leídos por Bárbara,
que le mandamos un saludo, está en sus vacaciones familiares fuera del país y esperamos su próximo retorno. Yo quería solamente, Carlos, cerrar con un efecto evidente que tiene la situación que analizábamos sobre los dos candidatos de derecha, dice tú, pero yo creo que particularmente esta es una tormenta perfecta para Sebastián Sichel, porque desde la oposición se le dice que es la continuidad. Finalmente Sichel fue funcionario de este gobierno y los partidos que lo apoyan son parte de este gobierno, porque José Antonio se salva porque hace mucho tiempo se declaró desde la derecha opositor a este gobierno. Entonces yo creo que esto es demoledor, políticamente me refiero, para Sebastián Sichel. Y te quería vincular eso con otro fenómeno que leí ayer de la última encuesta, para no confundirnos con tanta encuesta, la última, que es una empresa seria, cuyo responsable es Cristian Valdivieso, que yo lo conozco, la agencia Criteria. Pero por favor, si los auditores, escuchen el resultado de esta encuesta de ayer. Pero el resumen nomás. El resumen. El resumen. Vaya para la suma. Lo que pasa es que hay una pregunta directa. Hay muchas como que andan rodeando. No, la directa es, de los candidatos presidenciales, están los 7. ¿Por quién votaría usted? ¿A quién le daría el voto? Ese es el concepto de la pregunta. ¿A quién le daría el voto? Resultado. Primer lugar, Boric, 34%. Segundo lugar, fíjense bien, Sichel, 24%. Tercer lugar, Kast, 22%. Cuarto lugar, mi candidata, Yanna Proboste, 21%. Flauta. Entonces, ¿te imaginas, Carlos, si esta encuesta fuera real, digamos, ¿ya? Significa que el segundo lugar está en disputa. Así es. Puede Porque, ocurrir lo que temía yo hace mucho tiempo. claro, que pase en la segunda vuelta, que no pasáramos a la segunda vuelta. que la derecha no pasara a la segunda vuelta. ¿Estamos? Producto de la dispersión entre Sichel y Kast. De hecho, si tú vas a la encuesta técnica que dice que más de 2 puntos está dentro del margen de error, uno podría decir con estos números que Sichel, Kast y Proboste están en empate técnico. Sí, pero también 24, 22, 21. Hay Entonces, también otras conclusiones. Yo no vi la encuesta y no sé qué porcentaje declara que no sabe por quién vota. Pero en todo caso, hay una cosa que es relativamente consoladora para mi lado de la ecuación, y es que entre Sichel y Kast obtienen el 46% de los votos, y el otro equipo está obteniendo el 51%. Yo sé que con el 51% es más que 46%. claro. Pero en todo caso, los candidatos de la derecha han ido a contrapelo absolutamente, ya han abusado su cargo con bastante poca prudencia, y se ha inclinado por todas las propuestas demagógicas habidas y por haber. Entonces, bueno, en una de estas, el desorden general que existe induce a la gente a votar por personas que den la sensación de que van a votar un ancla en esta marejada, ¿no? Claro. Así que, bueno, la distancia no es tanta, y repito, esto está modificado por el no sabe. No responde, claro, que es un porcentaje 10, 15% a esta altura. Estamos a 43 días de la elección. Los plazos son brevísimos y eso conspira contra una decantación inteligente de esto. Pero yo tengo que volver un paso atrás, Francisco, porque en la situación de Sebastián Piñera hay varios cortafuegos. Está, como tú señalaste muy lealmente al comienzo, la existencia del fideicomiso ciego. Claro. El fideicomiso ciego tiene un administrador que es una tercera persona distinta del presidente de la República. Que estos documentos efectivamente fueron revisados, por lo menos en su contenido esencial, ¿no? Faltaba, sí, el contrato final, que es el que fijaba la condición aquella, ¿no? Y luego hay un tercer cortafuego, que es que no hay por qué presumir que el presidente de la República influyó en las decisiones de los organismos medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto, Francisco? Porque le tiemblo a los linchamientos generales. Y como
está con Tienes la toda la fiebre razón, Carlos, porque nosotros en este programa y en todas partes, yo reivindico la presunción de inocencia para el presidente de la República o para cualquiera. Yo creo que Entonces, eso tiene que eso ser es así. fundamental. Y te quiero decir más en una cosa que me inquietó, me preocupa. Hoy día 2 generales directores de Carabineros, Dramático. Me acaban de el llamar. general González y el general Villalobos, con los cuales yo trabajé, bueno, prisión preventiva. Pero, Preventiva. Y pero, la señora subsecretaria también. y la Javiera Blanco, no, la Javiera Blanco tiene arraigo nacional. Pero, También está encausada. pero mi política es la de siempre, presunción de inocencia. Pregúntenme mi evaluación personal y política una vez que falle la Corte Suprema en cada uno de estos casos. Pero antes, porque tú tienes razón, la tentación del linchamiento, eso es otra de las aberraciones que vive este país. Sí. O sea, basta acusar a alguien de cualquier cosa y las redes sociales ya lo han, pero con pena de muerte. Y no solo las redes sociales, Francisco, sino también una porción importante del periodismo nacional, que se ha degradado enormemente y que se sube en cualquier micro que pasa, cualquiera que sea su destino, con tal de salir con la primicia. ¿Ah? Sí, claro. Y Sí. si a esto tú le agregas la motivación política, que desgraciadamente en muchos casos es activa, bueno, tú tienes el asunto de la cancelación, como se llama, ¿ah? Y que Sí. en tiempos mozos míos se llamaba asesinato de carácter. Claro. Y después se llamó asesinato de imagen. Y asesinato de imagen, ya en tiempos de que la superficie importaba más que el fondo. Claro. Y te fijas, entonces, hay que tratar de mantener una cierta, ¿qué te voy a decir?, moderación en esto, porque además está el futuro del país, y no es bonito estar en un país que tiene a su presidente encausado por este asunto, ¿ah? Y en un Claro. tris de ser destituido. O sea, ¿a quién puede satisfacer esa propuesta? O sea, por muy poco cariño que se le tenga a la figura del presidente de la República, que, bueno, ya sabemos, tiene sus denigradores permanentes. Bueno, mucho placer que deriven de eso. Hay que pensar en qué ocurre en el de la justicia, de la convivencia. En fin, ese es el punto mío y también tuyo. Espero que tú lo digas con tanta... Sí, no, yo aplico el criterio personal y político donde me lo pidan, que el criterio de presunción de inocencia, por lo demás, es un avance civilizatorio. No es un problema de Chile, es de la civilización. Así como la abolición de la pena de muerte es un avance civilizatorio, para mí, en mi opinión. Entonces, pero fíjate que, porque el presidente de la República, con todo lo que... Dime. No, te iba a decir solo como un corolario de los 2 generales encausados y con prisión preventiva. Y es que todo esto se da en torno al famosísimo tema de los gastos reservados. Así es. Y la verdad es que yo creo que los tales gastos reservados o se eliminan del todo, y creo yo que es una manera de abordarlo, o considerando que hay situaciones en que puede ser necesario, los gastos reservados no pueden ser administrados por una sola persona, aunque sea el jefe del servicio. Tendría que haber una comisión, qué sé yo, un contralor, un ministro de Estado, y otras 2 personas. Yo creo que fíjate que la solución está en que, tú sabes cómo es hoy día, yo tuve a mi cargo gastos reservados, entonces me lo sé de memoria. Tú al final de año firmas un papel en que certificas con tu firma que todo el uso de los gastos reservados fue bien hecho. Nada más que eso. Podéis desagregar un confianza en una sola persona, absolutamente. Claro, entonces yo creo que es mejor que tú le lleves al Contralor eso y le digas al Contralor General de la República, en carácter de secreto de Estado, incluso alguien del Consejo de Defensa del Estado, podría estar el presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Sabe, señor? En esto se gastaron los gastos reservados. Un desglose. En un desglose específico. ¿Ya? Con nombres y apellidos y destinos y claro, pero bajo una lógica general también, pues tendría que claro, no, es que la lógica está en la ley, si la lógica está en la ley. Dicho en positivo, en afirmativo, los gastos reservados son para seguridad interior y seguridad exterior. En otro lenguaje, para inteligencia y contrainteligencia.
tiene 3 elementos explícitos de prohibición: la política, la organización criminal y los sobresueldos de un funcionario público. Pero yo creo que deberíamos avanzar hacia un desglose frente a 2 autoridades del Estado, en carácter de secreto, porque no quiero Es lo entrar que en yo- detalle, pero tú lo no que puedes, supongo. no puedes contratar a un informante con un contrato el Consejo de Transparencia, porque lo liquidáis nomás, ¿ya? Pero bueno, Tiene que ser una cuestión archi-institucional. exactamente. La gestión del Estado pasa de una administración en otra, sino no Exacto. hay apropiación personal del ejercicio del poder, de la autoridad, dije mal, de la autoridad. Exacto, exactamente. Bueno, pero mira, y lo otro que te quería comentar es la foto del Mercurio en colores sobre 6 o 7 ciudadanos Armados. armados, uno con, como yo entiendo, algo de arma, muchas carabinas, pero había uno con una subametralladora. No alcancé a percatarme si era estándar o artesanal, pero tenía la configuración de una subametralladora. E incluso con chaleco antibalas algunos, con chalecos municioneros otros. Bueno, eso sencillamente yo se lo digo ciudadano, esta es mi opinión. Eso es insostenible en una república democrática. Insostenible. Y es un parque nacional. Es decir, es la reserva de Malleco, en la precordillera. Ya no se está hablando de un terreno con un propietario individual que siempre sirve para cargar las tintas, ¿no? El propietario individual que usurpó, que robó, Claro, que explota. Esto es una propiedad que efectivamente le pertenece a la comunidad, en rigor, ni siquiera al Estado, a la comunidad. Pero hemos llegado a un punto en que 6 o 7 ciudadanos, presumiblemente en el marco de una organización, se sacan la foto armado, encapuchado, y le dicen a la opinión pública, oiga, y le decimos, el que venga para acá a sacarnos, lo vamos a agarrar a balazo. Bueno, No, pero no venga a pasear al sur, le están diciendo, y es un buen oye, pedazo. pero eso es increíble. Yo espero que se tomen la decisión, pero que además las investigaciones lleguen a buen puerto. Pues, ¿eh? Pero bueno. Bueno, las investigaciones, pues tú sabes, tienen sus limitaciones. Ahí lo que Sí. tienen que hacer estrictamente es un barrido, y el barrido no lo van a poder hacer jamás en medio de una floresta tupida como es la que hay en esa zona. Claro, pero es impresionante cómo no nos damos cuenta. Están compitiendo, Francisco, distintos grupos, porque creen que se les va a acabar el territorio a distribuirse. ¿Quién llegó primero? En esa estamos. Estamos como el Far West americano, pero en fin, allá la ocupación del Far West se hacía de otro modo. La persona que se interesaba por una lonja de terreno pagaba unos derechos en la tesorería del Estado federal, y luego se echaba a correr para el este y tenía unas coordenadas aproximadas, y ahí clavaban las stacks. Claro, de ahí los que perdían eran los indios norteamericanos, pero bueno, así es la vida. Pero claro, bueno, en el proceso se evaporaron los indios. Los Sioux, los Comanches, los Apaches. Ahí hubo muy poco mestizaje, a diferencia de lo que pasó en nuestro país. Ahí sencillamente fue el arrinconamiento y el aniquilamiento de la población originaria, en las famosas reservaciones. Estas reservaciones, fíjate que el otro día leí que incluso se había eliminado el búfalo, porque el búfalo era lo que alimentaba a estas tribus. Exactamente. Exactamente. No, tremendo. Eso, Ay. Pero bueno, estamos terminando, ciudadanos auditores. Ha sido un día, y para qué decir, el fin de semana largo que tenemos, ¿eh? Pero les sugiero... más de una hora en un taco. Les sugiero que a raíz del tema presidencial es muy importante que veamos el debate del lunes 11, 10:30 de la noche, en este nuevo escenario, si tú quieres, porque ahí cada candidato tiene que desfilar su achita. Boric, mantenerse en el primer lugar, cuidarse de su flanco izquierdo, que es bien maximalista. Mi candidata, se lo he dicho hasta el cansancio, tiene que retomar, conectar con la ciudadanía centro-izquierda, que ganamos hace 5 meses las elecciones territoriales,
Y para qué decir el desafío de Sichel y Caspo, y sobre todo de Sichel, ¿eh? Pero En este, hay en este, una cosa pintoresca, y es esta especie de oficialización de la colaboración de Jadwe en la campaña de Boric, sí, porque claro, se juntaron a conversar y tomaron un café, y, café árabe además. se rumorea, no sé si será cierto, que Boric le había asegurado al Ministerio del Interior a Jadwe. Por lo demás, lo que está Eso- pidiendo es lo que está pidiendo el PC, ¿ah? pero eso es imposible buscarlo. Ya te quiero ver, gallito. Ya, Sí, primero porque una, es perfectamente posible, y del Ministerio del Interior dependen las policías. ¿Ah? Acuérdate tú que esa historia. Bueno, pues ya. me despido yo también. Ya, y nos vemos entonces, disfrutemos el fin de semana largo, veamos el debate. Yo tengo el cumpleaños de mis mellizos nietos, así que tengo que embarcarme hacia la playa, ahí viven, así que les llevo un buen regalo. Que te vaya regio. ¿Ah? Listo, nos vemos. Adiós. Chao. Buenas tardes a todos. Adiós.